El marxismo es una perspectiva teórica y un método de análisis socioeconómico de la realidad y la historia, que considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico, y adopta una visión dialéctica de la transformación social y el análisis crítico del capitalismo. Compuesto principalmente por el pensamiento desarrollado en la obra del filósofo, sociólogo, economista y periodista revolucionario alemán de origen judío Karl Marx. Él fue quien contribuyó en la sociología, la economía, el derecho y la historia, así como también la serie de pensadores que complementan o reinterpretan este modelo. Tradición que va desde Friedrich Engels, coeditor de Marx, hasta otros pensadores como Georgy Plejanov, Lenin, Stalin, León Trotsky, Rosa Luxemburgo, entre otros. Es correcto hablar de marxismo como una corriente de pensamiento humano. El marxismo se asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron durante el siglo XX, entre los que se destaca la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana. Son considerados los padres del marxismo el filósofo Karl Marx y Friedrich Engels. Karl Heinrich Marx nació en Treveris, Alemania, el 5 de mayo de 1918 y murió en Londres el 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista de origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Por su parte, Friedrich Engels nació en Prusia el 28 de noviembre de 1820 y murió en Londres el 5 de agosto de 1895. Fue un filósofo, politólogo, sociólogo, historiador, periodista, revolucionario y teórico comunista y socialista alemán, amigo y colaborador de Karl Marx. Engels era hijo del propietario de una importante fábrica textil en Manchester, corazón de la Revolución Industrial. Durante su estancia escribió su primer libro, La situación de la clase obrera en Inglaterra, en 1845, que influyó a Marx a concebir la dialéctica histórica en términos del conflicto de clases. Junto con él fue coautor de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos comunista, socialista y sindical, como la Sagrada Familia de 1844 y el Manifiesto del Partido Comunista de 1848. El socialismo es una corriente filosófica, política, social y económica que abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por la propiedad social de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Incluye teorías políticas y los movimientos asociados con tales sistemas. La propiedad social puede ser pública, colectiva o cooperativa. La RAE define el término socialismo como un sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. El socialismo implica, por tanto, una planificación y una organización colectiva consciente de la vida social y económica. No obstante, hay muchos tipos de socialismo y no existe una definición única que las englobe a todas, siendo la propiedad social el elemento común compartido por sus diversas formas, cuyo objetivo es sortear las ineficiencias y crisis tradicionalmente asociadas con la acumulación de capital y el sistema de ganancias en el capitalismo. Inglaterra fue una de las dos cunas del socialismo utópico. Existieron dos causas importantes que dan al socialismo utópico inglés su carácter peculiar: la revolución industrial, con su cortejo de la miseria para el desarrollo del proletariado británico, y por otra parte el desarrollo de una nueva rama de la ciencia, la economía política, concepto asociado a la búsqueda del dominio titular de las ciencias políticas. En Francia tuvo un carácter más filosófico que en Inglaterra. Su primer representante fue el conde Henry Saint-Simon,
considerado por Engels el creador de la idea de en estado embrionario, que sería utilizada por todos los socialistas posteriores. Propuso la Federación de Estados Europeos como instrumento político para controlar el comienzo y desarrollo de guerras. Al mismo tiempo, Charles Fourier concibió los falansterios, que son comunidades humanas regidas por normas de libre albedrío e ideologías económicas socializadas. Comunismo. El comunismo es una filosofía política, económica y social que busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de las clases sociales. El comunismo surge como una crítica al sistema capitalista que promovía la acumulación del capital como mecanismo para generar riqueza, la propiedad privada de los medios de producción y la utilización del mercado como mecanismo de asignación de los recursos. De acuerdo al comunismo, el capitalismo es el responsable de la desigualdad e injusticia social. Esto provoca que se genere una gran brecha entre las clases sociales. De esta forma, propone la propiedad conjunta de los recursos productivos, de modo tal que no exista una división entre ricos y pobres. Algunos pensadores del comunismo lo fueron Karl Marx y Friedrich Engels. Karl Marx fue un filósofo y economista alemán que desarrolló la idea de que el capitalismo generaba una opresión que derivaría en una guerra de clases sociales y una posterior revolución. Sus principales obras relacionadas con el comunismo son Manifiesto del Partido Comunista y El Capital. Mientras que Friedrich Engels fue un filósofo, dirigente político y revolucionario alemán, quien mantuvo una larga amistad y colaboración con Karl Marx. Compartían la crítica al sistema capitalista y desarrollaron en conjunto la obra El Capital. El origen estricto del comunismo data de la antigüedad y puede rastrearse en numerosas experiencias de propiedad comunitaria y gestión igualitaria. Todas ellas, que pueden ser tan diversas como la propiedad de la tierra en el imperio incaico, la doctrina espartana en la época clásica o la comunidad de bienes del cristianismo primitivo, se reúnen bajo el nombre del comunismo igualitario. De allí en adelante, en cambio, se hablará del socialismo utópico, para denominar a las doctrinas sociales propuestas por pensadores humanistas durante el Renacimiento y luego la Ilustración. Estas ideas jugaron un importante rol en la Revolución Francesa de 1789 y la caída del antiguo régimen en Europa. Como se verá, el término comunista es muy anterior a la obra de Karl Marx y surgió en Francia alrededor de 1840 para denominar a los seguidores de dos tendencias políticas igualitaristas, la de Etienne Cabet 1789 y 1856, llamada cabetismo, y la que reivindicaba el pensamiento de Francis Baffouf 1760 y 1797, llamada neobabovismo. Aunque estos términos ya se habían acuñado, las interpretaciones marxistas dieron al comunismo y al socialismo una sólida base teórica. Marx y Friedrich, fundadores de Bruselas del Comité Comunista de Correspondencia, gestaron una obra que cambió para siempre la forma de entender el comunismo, que llevó las distintas experiencias socialistas del siglo XX. Algunas características a resaltar del comunismo es que este se trata de un modelo relativamente utópico de sociedad, desprovisto de clases sociales, en el que la acumulación de la riqueza en mano de pocos sea innecesaria e imposible. Se fundamenta en la filosofía marxista y en su visión de la historia, ya que éste posee diferentes vertientes o versiones de acuerdo a la interpretación específica de los textos de Marx y al modo concreto de aplicar sus teorías. Así, dentro del comunismo existen marxismo, leninismo, el trotskismo y el maoísmo, etc. Entre sus fundamentos suelen estar la abolición de propiedad privada e imposición de la propiedad comunista en su lugar, la planificación de la economía desde el Estado al margen de las leyes del mercado y la generación de un hombre nuevo que anteponga el bien colectivo al individual. Países comunistas. A lo largo de la historia, especialmente en el siglo XX y en el marco de la Guerra Fría, se crearon numerosos estados socialistas o comunistas. La mayor parte estaba asociada a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS, o en su mismo seno, pero también se encontraban en otras zonas de Asia, África y América Latina. Pero en su gran mayoría, estos estados ya no existen hoy en día. Obviamente, una lista de países con esta orientación ideológica pasa por aquellos que se han declarado como tal,
ya sea que adopten o no el término socialista, comunista o popular en sus nombres. Entre los proyectos comunistas ya extintos se encuentran la Unión Soviética URSS, nacida en 1922 y disuelta en 1991, en donde se incluían las siguientes 15 naciones que tras la caída del bloque tienen ahora una existencia capitalista independiente. La República Socialista Federativa Soviética de Rusia, la más grande, poblada y poderosa de todas las que formaban la Unión. La República Federal Socialista Soviética de Transcaucasia, formada por las actuales Georgia, Armenia y Azerbaiyán, y cuya capital era Tiflis, pero solo existió desde 1922 a 1936. En este último año se disolvió y sus 3 naciones integrantes se convirtieron en repúblicas soviéticas socialistas independientes la una de las otras. La República Socialista Soviética de Ucrania, más o menos equivalente a la actual Ucrania, aunque en la época de la Segunda Guerra Mundial su territorio abarcó parte de la actual Polonia. La República Socialista Soviética Bielorrusa, que atravesó distintas etapas, nació en 1919 y ese mismo año se transformaría en la República Socialista Soviética Lituano-Bielorrusa, para volver a llamarse República Socialista Soviética de Bielorrusia en 1920 y continuar siéndolo hasta su disolución junto a la URSS. La República Socialista Soviética de Estonia, incorporada militarmente en la URSS en 1940 y no reconocida formalmente por las naciones occidentales, que seguían tratando con los representantes de un gobierno en exilio. La República Socialista Soviética de Kazajistán, la segunda más grande en extensión territorial de todas, luego de Rusia. La República Socialista Soviética de Kirguistán, que formaba parte del territorio de la Rusia zarista y pasó a la Unión Soviética desde la Revolución de 1918. La República Socialista Soviética de Letonia, ocupada por las fuerzas militares soviéticas en 1940 y anexada desde entonces a la URSS, algo no considerado legal por las potencias europeas que trataron a Letonia como Estado independiente. La República Socialista Soviética de Moldavia, inicialmente parte de Ucrania hasta 1924. La República Socialista Soviética de Tayikistán, parte sureña del antiguo territorio de la Rusia zarista. La República Socialista Soviética de Turkmenistán, que había sido parte hasta 1921 de la propia Rusia. La República Socialista Soviética de Uzbekistán, creada por mandato del propio Iósif Stalin en 1924, sufrió distintas transformaciones a su territorio a lo largo de los años venideros. Y la República Socialista Soviética de Lituania.